Señores, son las 8:21, 8:21. Estamos al aire en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, en este día martes 8 de octubre, programación especial que hoy nos lleva a exponer ante el pueblo dominicano con la presencia de invitados que son a su vez importantes servidores públicos y que tienen la encomienda de razonar, argumentar este proceso que el día de ayer fue socializado para el país en materia del proyecto de ley de modernización fiscal. Pavel Issa es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Es además de economista académico, un investigador, y mucho antes de estar en estos importantes puestos, también había sido en sus participaciones en los medios y en las aulas un divulgador de debates importantes relacionados a la fiscalidad, a los tributos, a la carga imponible a los sujetos, personas físicas y jurídicas. Hoy vamos a conocer precisamente de su consideración todos los elementos que giran alrededor de esta política pública, de lo que se propuso el día de ayer, y por supuesto, después de esa introducción haremos nuestra ronda de preguntas y respuestas. Buenos días, ministro Pavel Issa. Muy buenos días a ustedes en el Gobierno de la Mañana por tenerme nuevamente acá. Bueno, miren, yo creo que tenemos que, el punto de partida, donde debemos partir, valga la redundancia, es que esta sociedad, la sociedad dominicana, y su liderazgo económico, político y social tiene una deuda con este pueblo. Y esa deuda es transformar crecimiento en calidad de vida, fortalecer esas relaciones. Necesitamos que el crecimiento impacte la vida de todos y de todas, especialmente de la gente que menos tiene. Y uno de los canales más potentes para lograr eso es la fiscalidad. La fiscalidad es como un serrucho, donde todos nos ponemos de acuerdo en que colectivamente debemos enfrentar los problemas A, B, C y D, los que identificamos. El gobierno ayer identificó 5 o 6 temas críticos, aunque podemos pensar en más, y no significa que se limiten a eso las prioridades, pero hablamos de transporte masivo de pasajeros en las zonas urbanas, hablamos de municipalidad, gastos de los municipios en gestión de residuos sólidos, obras de infraestructura, seguridad pública, el tema del sector eléctrico, especialmente en su sector de distribución de energía, hablamos de agua y saneamiento. Entonces, seguridad, mencioné ya seguridad pública, correcto. O sea, esos son los problemas que tenemos que enfrentar colectivamente y que no lo podemos resolver individualmente. O si tratamos de resolverlo individualmente, como muchas veces lo estamos haciendo, especialmente los sectores medios, solo lo pueden hacer precisamente los que tienen más recursos y sale carísimo. Porque para resolver el problema de agua, usted tiene que tener un tinaco, una cisterna y jalar agua con su bomba para quitarle al resto. Una competencia, digamos, por el agua. O tiene que poner su guachimán, o tiene que tener su planta, su inversor. Cuando tratamos de resolver los problemas colectivos de manera individual, nos sale realmente muy costoso, y hay quienes no tienen la capacidad para resolverlo. Entonces, la fiscalidad es esa estructura que montamos en la cual identificamos los problemas que nos competen a todos y decimos, necesitamos gastar en esto y queremos pagarlo de esta manera. O sea, es identificar las prioridades, atacar los problemas colectivos y repartimos la carga de forma A, B, C o D. Y la República Dominicana, insisto, tiene una deuda con su pueblo, las élites, quienes tomamos decisiones, las élites económicas, las élites sociales, tienen una deuda, y es hacer que la fiscalidad funcione para la gente. Y la propuesta de modernización fiscal que está haciendo el gobierno tiene esa intención. Identifica los 5 o 6 principales problemas que tienen prioridad y hace una propuesta de repartir esa carga de determinada manera, y además procura que ese financiamiento de esas necesidades no se sigan pagando o no se paguen con deuda, que termina comprometiendo a las generaciones futuras, sino con recursos propios. Necesitamos ir girando el balance
del financiamiento total público, hay una parte que se financia con deuda. La idea es reducir esa parte, no eliminarla de ninguna manera, sino reducirla y ampliar la parte que se financia con recursos propios para que los intereses de la deuda en lo adelante, en un futuro un poco más adelante, empiece a reducir. En este momento nosotros estamos pagando, de cada 100 pesos que recaudamos, pagamos 22 de intereses sobre la deuda pública. Es una cifra que todavía se maneja, pero si nosotros seguimos en este ritmo, va a llegar un momento en que el peso va a ser muy, muy alto y vamos a tener que sacrificar gasto en las cuestiones importantes para la gente para poder pagar la deuda. Entonces necesitamos cambiar esa composición. Entonces la propuesta, repito, identifica cuestiones prioritarias. Seguridad pública. La idea es elevar el número de efectivos. La República Dominicana, bajo todos los estándares, está por debajo del número de efectivos policiales, pero además elevar de manera dramática su capacitación. 1 año de academia es el objetivo, frente a las pocas semanas que hace unos años tenían. Obviamente el tema de seguridad no se limita a la policía, es mucho más profundo. Eso hay que crear oportunidades para la gente, que los jóvenes puedan encontrar alternativas de desarrollo pleno, no solo empleo, educación, actividades de otro tipo, pero también la seguridad pública necesita ser reforzada, profesionalizada, y eso requiere dinero. También necesitamos que las alcaldías, los ayuntamientos tengan mucho más capacidad para resolver problemas, capacidad financiera, pero también capacidad institucional, porque ahí tenemos también un desafío. Necesitamos que los ayuntamientos gasten bien, gasten mejor, pero también que gasten más, ¿ya? También necesitamos que la distribución de energía mejore, y eso requiere de inversiones que no se han hecho en un buen tiempo. No hay manera de que podamos cobrar la energía y reducir las pérdidas si no compramos y montamos contadores, si no renovamos las líneas de distribución, las estaciones, las subestaciones no mejoran y aguantan la carga. Esa es la manera en que tenemos que invertir en eso. Tenemos que también invertir, señores, en el Banco Central. Todavía estamos pagando los costos de la crisis macroeconómica y financiera asociada a las quiebras bancarias fraudulentas del año 2003-2004. Y eso contribuye a que las tasas de interés sean altas, porque el Banco Central lo que hizo fue salvar a los ahorrantes, pero para salvarlo le inyectó una cantidad de liquidez a los ahorrantes, pero tenía que recoger esa liquidez para que la inflación no se desbordara. Y cómo recoge, digamos, esa liquidez, pidiéndole prestado el dinero, digamos, de vuelta, pero luego desde el término tiene que pagar intereses sobre esa deuda. Pero si el Banco Central no produce dinero, ¿cómo lo hace? Endeudándose de nuevo. Y entonces recoge dinero de nuevo, pero paga de nuevo al año, al vencimiento, paga de nuevo, tiene que recogerlo de nuevo con más deuda, y eso va creciendo. Entonces, la propuesta también plantea aumentar los flujos para capitalizar el Banco Central, de tal manera que el Banco Central no salga a la calle con tanta fuerza para recoger dinero y no presione tanto la tasa de interés. Entonces eso contribuye a bajar la tasa de interés. Bueno, los ayuntamientos, ya yo mencioné el tema de los residuos sólidos y de las infraestructuras municipales y de servicios municipales. Es una demanda muy fuerte. Las infraestructuras viales. O sea, todo eso, señores, son problemas colectivos que tenemos que resolver a través del fisco. Y la propuesta lo que está planteando es que los resolvamos de una manera equitativa, suficiente primero, equitativa, tiene que ser eficiente y tiene que ser sostenible. ¿Qué significa que sea suficiente? Significa que recaude lo suficiente. Y la propuesta que se está haciendo es un recaudo que es el mínimo necesario para darle sostenibilidad a la situación a más largo plazo y financiar lo importante. Necesitamos que este paquete no sea degradado,
que no sea degradado de forma significativa. Esto es una democracia, tenemos que discutir, pero podemos estar equivocados en algunos puntos, podemos llegar a acuerdos, pero tenemos que evitar que la propuesta sea degradada. Además, esa es la suficiencia. Estamos hablando de 122 mil millones de pesos. Ahora, yo debo decir algo. La propuesta también mejora la calidad del sistema tributario, porque cierra los hoyos que tiene este sistema, por donde se escapan muchos recursos, y por eso el incumplimiento tributario es tan alto. Al cerrar estos hoyos y emparejar la carga, hace que entiendo que los ingresos van a crecer más velozmente que la economía. O sea, no estamos hablando de un aumento del equivalente al 1.5% del PIB, 122 mil millones de pesos. Pero yo pienso que si en el año 2025 se recauda el equivalente al 1.5% del PIB, en el año 2026 será el 1.55 o el 1.6, y en el año 2027 será el 1.6 del PIB, y así sucesivamente hasta un punto. Es decir, estamos dando calidad al sistema tributario. Además, es una propuesta equitativa, porque aunque la recaudación descansa principalmente en el ITEVIS, eso es inevitable, imposible de zafarse de eso, devuelve a la gente capacidad de compra. Con la propuesta de aumento salarial, va a venir un aumento salarial importante, más aumento de transferencia y aumento salarial en el salario del salario mínimo del sector público, que especialmente va a compensar las pensiones gubernamentales, digamos, del antiguo sistema de la seguridad social. Pensiones que antes eran de 5,000 pesos, en el cuatrienio pasado, en el antepasado, se subieron a 10 y ahora se van a subir a 15. Entonces hay una compensación, pero además los servicios públicos que se van a financiar con esta propuesta es para proveer servicio a la gente, para reducir los tiempos de transporte, para mejorar la calidad del agua, para mejorar la calidad del servicio eléctrico, para mejorar la calidad de los servicios municipales que se ofrecen, infraestructura municipal, local, aceras y contenes, para poner algunos ejemplos, seguridad pública. O sea, eso mejora calidad de vida. Ahora, es también una propuesta eficiente en el sentido de que no mata a la economía. Claro, algunos sectores se van a resentir, pero no mata la economía. Los incentivos no pueden ser para siempre, como se dijo ayer. No pueden ser incentivos abiertos y para toda la vida. Los incentivos tienen que ser acotados en el tiempo y para lograr objetivos específicos. Los incentivos son importantes. Yo soy un economista desarrollista y he venido hablando de estos temas. Claro que son importantes, pero no pueden ser un cheque en blanco. Tienen que ser acotados en el tiempo, y muchas de las exenciones, de los regímenes especiales que tenemos en la República Dominicana han sido regímenes que han durado mucho tiempo. Muy interesante. Y que ya maduraron, ya tú tienes sectores que son maduros, que pueden caminar por su propio pie, o que hay que repensar los aportes que se le da, los apoyos que se le da. Por ejemplo, en el tema de cine, 10 años, 11 años de la ley de cine. Ahora tenemos que cambiar el enfoque e irnos a otro tipo de apoyo. Por ejemplo, el Fondo para la Promoción del Cine, el Fondo Procine. Para poner un ejemplo de cómo tenemos que ir cambiando el chip en términos del apoyo público a las iniciativas económicas. El turismo ya está bastante maduro, hay que pensar en otra cosa. Lo que pide el sector hotelero en estos momentos es ordenamiento territorial, es el tema de agua, intrusión salina, es cuestión de gestión de residuos sólidos, de basura, de seguridad pública. Eso es lo que está pidiendo. Entonces la propuesta no está matando a la economía, al contrario, va a revivir la economía. Obviamente hay un golpe en 3 meses, 4 meses, 5 meses, en 7 meses. Ese golpe va a ser superado. Y finalmente, la pregunta de la sostenibilidad. ¿Es sostenible? Como yo dije hace un rato, en la medida en que cerraste todos los hoyos por donde se está colando el dinero, los recursos, el aumento de la presión tributaria no solo va a ser el año que viene, sino que la calidad del sistema tributario mejora y va a continuar aumentando los recursos públicos gradualmente. Pero también, para garantizar sostenibilidad, yo debo destacar esto, tenemos que resistir, una vez aprobada, tenemos que resistir 2 cosas. La erosión de la propuesta actual no significa que no se dialogue, no significa que no se hable y que se puedan hacer, digamos, ajustes, pero debemos preservar
en lo fundamental la propuesta actual en términos de su tamaño y de su calidad, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay que resistir las presiones de contrarreforma que vendrán luego, porque vendrán otros que van a decir, mi sector es un sector que salvará a la nación, que generará muchos empleos, que generará esto, lo otro, y como pasó del 92 en adelante, se crearon un conjunto de leyes de incentivos que al final terminaron perforando el sistema tributario y debilitando la capacidad del Estado para resolver los problemas públicos que está obligado a resolver. Entonces hay que resistir esas presiones, pero también escuchando a los sectores y viendo qué alternativas de apoyo público necesitan para que puedan desarrollarse, despegar y desarrollarse. Muy gracias. Interesante ese planteamiento general que usted hace, señor ministro. Siempre reiterarle la bienvenida a este gobierno de la mañana. A propósito de ese último planteamiento que usted hace de cómo hay que resistir, porque van a venir presiones. Yo leía un artículo que usted publica precisamente hoy en un periódico de circulación nacional, donde usted hace ese tipo de advertencia. Dice, en primer lugar, que sin desmedro de la negociación sincera y la flexibilidad necesaria, la propuesta no debe ser debilitada. Y en segundo lugar, habla de resistir las presiones para volver a generalizar los regímenes especiales que terminen perforando la base tributaria y comprometiendo nueva vez la capacidad recaudadora del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya esto que se está planteando en términos, por ejemplo, de la suspensión ya de determinados incentivos, no hay vuelta atrás, independientemente de las presiones que puedan venir. Mira, el Congreso tiene un rol que jugar ahí. Esto no es una decisión de gobierno, no estamos en un régimen totalitario que puede decidir, a pesar de la supermayoría congresional. Ese no es el espíritu que mueve al gobierno. Yo planteo que debemos defender en lo fundamental la naturaleza y el tamaño de la propuesta, pero creo que estamos dispuestos a escuchar. Esto no se trata, como se dijo ayer, una propuesta contra nadie, sino a favor de todo el mundo, emparejar el piso tributario, que dos empresas, dos contribuyentes de las mismas cualidades paguen las mismas contribuciones. Pero si hay apoyo, si hay intervenciones específicas que en el diálogo requieran ser atendidas, pues obviamente lo haremos. Tenemos la disposición de hablar, de negociar, y repito, no tenemos la verdad absoluta. Yo hoy pienso distinto a lo que pensaba hace 10 años en algunos temas. Igualmente, y es el diálogo en la academia, el diálogo con el sector privado, el diálogo con los sectores sociales, lo que ha ido enriqueciendo, nos ha ido enriqueciendo a todos el pensamiento. Ninguno de ustedes probablemente pensaba igual hace 10 años, ¿no? Entonces, de igual manera, el diálogo en el Congreso nos permite también que nos iluminen. Ya hemos tenido diálogo con los sectores productivos. Muchos de ellos han llegado por nuestras oficinas, nos han planteado sus preocupaciones, se le ha escuchado, se han hecho los ejercicios y se plantea una propuesta que está obviamente abierta a la discusión. Pavel, entre las razones por las que ustedes justifican esta reforma, y tú lo has dicho, no lo ha dicho todo el mundo, pero sé que tú tienes la capacidad discursiva para hacerlo y conceptual. Está la reducción del déficit cuasi fiscal. Sin embargo, el déficit cuasi fiscal, después del salvataje, se estableció en el 2017 la ley de recapitalización del Banco de Reserva. Del Banco Central. El Banco Central, perdón, los primeros años hasta el 2017 para la estabilidad y el fortalecimiento de esas pérdidas operativas, y a partir del 2017 una transferencia del Banco Central del 1% que no se ha realizado. No se ha realizado para nada, tampoco se han realizado los activos siguen en manos de terceros, se han hecho muchas operaciones cuestionables, como el caso del Canal 21 y 7, tenemos otros que siguen en manos de otra gente bajo unos pírricos
contratos de arrendamiento? ¿Qué garantías hay de que ahora sí se pueda lograr con este sacrificio que vamos a hacer todos, inclusive el gobierno, para lograr esa eliminación del déficit, que es un problema, porque nuestra estabilidad macroeconómica está sobre las bases de la estabilidad de nuestro Banco Central? Efectivamente, la ley de capitalización no se cumplió. Las transferencias, como estaban planteadas en la ley, no fueron, no tuvieron, no llegaron a los montos que planteaba la ley. En parte porque los recursos eran insuficientes. Entonces, muchos incluso plantearon que era, cuando se aprobó la ley, que era irrealista esa ley, porque planteaba una capitalización a un periodo de tiempo relativamente corto. Bueno, ahora el gobierno está reiterando su compromiso con eso y está proponiendo un paquete tributario que permita que una parte de los recursos se vayan dirigidos a ese fin. Eso debe contribuir a mejorar la situación del mercado financiero, reduce la presión del banco. Lo que nosotros podemos decir que hace el banco normalmente, porque tiene que mantener la estabilidad, su participación en el mercado de dinero. El gobierno tiene un compromiso con eso, y yo creo que garantía de eso también tiene que venir de una participación de ustedes, los comunicadores, que estén sobre la jugada, vean todos los años cuánto se destinó al pago a la recapitalización del banco, si ese dinero fue a eso. Yo creo que la participación activa, no solo de los comunicadores, de la ciudadanía, vigilante de lo que hace el Estado, es fundamental. Eso es calidad de la democracia. Entonces, el gobierno tiene un compromiso y dice, vamos a llevar la transferencia hasta el Banco Central del 0.6 del PIB al 0.9 del PIB, que es lo mínimo necesario para que en un periodo razonable de tiempo las pérdidas del banco se reduzcan y la política monetaria tenga más margen de maniobra, más holgura. Ministro, usted predica con el ejemplo, diríamos que el ministerio suyo es de los sacrificados en el ajuste del gasto en el gobierno. No, yo creo que gana. Yo te voy a decir por qué, pero adelante. Bueno, parte del ajuste que el gobierno anunció inicialmente para el tema también de buscar ahorro, pero quisiera saber cómo llega al desarrollo del país los 18,000 millones anuales al sector eléctrico, cómo va a aliviar a la gente con el tema de los apagones y el tema de la tarifa eléctrica y demás. ¿Cómo se traduce esto en desarrollo para la gente? Mira, tú tienes dos problemas en el subsector de distribución, porque el sector eléctrico tiene el sector de generación, ese va bien y va transformándose y está caminando hacia la transición verde. Es decir, el aumento, está habiendo un aumento muy significativo de la capacidad de generación verde, es decir, de fuentes renovables, especialmente fotovoltaica. No solo está sucediendo en la República Dominicana, pero aquí está sucediendo, y está sucediendo de una manera muy veloz, y eso es muy positivo. El problema siempre lo tenemos en el subsector de distribución, es el talón de Aquiles de nuestro sistema, lo concreto es que la caja no funciona. La caja del sistema eléctrico no funciona porque cobra mucho menos de lo que sirve de energía, porque no mide y porque el estado de las redes es malo y se pierde una proporción de energía mayor a la razonable, ¿no? En cualquier sistema eléctrico medianamente capaz, y luego también porque las tarifas son relativamente bajas, aunque no lo creamos, las tarifas son relativamente bajas. Entonces, el resultado de eso es doble. Uno, hay una ineficiencia muy grande en el consumo, porque si a usted no le cobran lo que usted consume, usted le da para allá. Lo que nada nos cuesta. Lo que nada nos cuesta. Lo que nada nos cuesta, sí, lo hagámosle fiesta. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento es que para mantener el flujo de energía, o sea, las pérdidas son tan altas, no se puede cobrar la energía que se sirve, porque entonces hay que subsidiarla.
Para resolver esos dos temas hay que invertir. No solo hay que invertir, pero hay que invertir. Hay que invertir mejorando las redes, hay que invertir mejorando las subestaciones y hay que invertir poniendo contadores. Ese proceso va a llevar tiempo, pero si se mantiene la inversión como está planteada de $300 millones por año, 18 mil millones de pesos por año, en un periodo relativamente razonable de tiempo, el Consejo Unificado de las Empresas de Distribución lo explicó, su meta de reducción de pérdida. Eso se va a traducir en eficiencia en el consumo, pero también reducción, mayor cobro y reducción en el déficit, por tanto, del subsidio que se le da y más disponibilidad de recursos para invertir en lo importante, en bienes públicos. La energía es un bien privado, no es un bien público. Hay un interés público, pero es un bien privado. El único que se beneficia, la única persona que se beneficia es quien consume la energía. Pero el Estado está para proveer bienes públicos que nadie puede proveer sino que lo podemos, individualmente, sino que lo tenemos que proveérnoslo de manera colectiva. Ahora, la situación que tenemos es un problema colectivo y que tenemos que atacar colectivamente. Algo importante, Pavel, eres ministro de Economía y Planificación. Y todo lo que se ha dicho hasta ahora de la reforma, creo necesaria por demás, es que esto, incluso el Partido de la Liberación Dominicana y así la Fuerza del Pueblo han establecido que esto va a hostigar a la clase media dominicana. ¿Cómo planifica el ministerio, pues, destinar o por lo menos orientar los recursos en recomendación al primer mandatario de la nación para mitigar, uno, en el caso productivo a esos segmentos sociales, dos, los elementos compensatorios que trae esta reforma para que la gente no se sienta tan castigada? Mi respuesta va por tres vías. Primero, el paquete tributario es un paquete equitativo. O sea, busca la equidad, busca responder al principio de la equidad. Y lo hace cargando menos al que menos puede y más al que más puede. Y cuando la carga al que menos puede es muy alta, pues entonces se compensa. Y se compensa con aumento de salario en 2025. Es una decisión que compete al Comité Nacional de Salario, pero la propuesta del gobierno va en esa dirección. Y segundo, aumento de las transferencias monetarias y aumento del salario mínimo del sector público. Entonces, eso hace que el efecto sobre los más pobres sea nulo. O sea, el objetivo es que la pobreza monetaria no cambie por el efecto del paquete tributario. Y la distribución del ingreso tampoco cambia. El Gini, lo que llamamos el coeficiente de Gini, el economista, que es el coeficiente que mide la distribución del ingreso, tampoco cambia. ¿Ya? Entonces, eso hace que obviamente las personas pobres y vulnerables reciban una compensación que hace que su carga sea poca o nula. Y luego los sectores medios y altos sí su carga va a ser mayor. Eso por el lado del ingreso. Por el lado del gasto, bueno, va a haber un aumento del gasto en bienes que nos benefician a todos. Inversión pública. Inversión pública en el sistema urbano de transporte. Señores, el crecimiento de Santo Domingo hacia el este, sabemos que está siendo impresionante. Increíble. O sea, hay una clase media que se está desplazando hacia el este, también saliendo del distrito. El Distrito Nacional redujo su población entre 2010 y 2022 por la presión de los precios. Y bueno, y para más las superficies comerciales toman mayor parte y la gente se mueve y se está moviendo hacia Santo Domingo Este. Entonces, ¿qué hacemos? Fortalecemos el sistema de transporte masivo hacia el este y estamos dándole una solución concreta a un dolor de cabeza para el transporte a toda la población de clase media y clase baja que vive en Santo Domingo Este. Pero también estamos tratando de dar una solución en materia de seguridad pública, con la profesionalización de la policía y con el aumento del número de efectivos. Eso es una solución también para la clase media. Estamos hablando de soluciones y de infraestructura para los municipios. Y eso incluye a los municipios como Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste o Santiago del Oeste. Más recursos para los municipios. Eso atiende también las necesidades
de los sectores medios, inversión en infraestructura vial, eso también atiende a los sectores medios, o sea que por el lado del gasto también estamos atendiendo esas necesidades. Y por último, el tema de los pequeños negocios. La clase media también tiene pequeños negocios. ¿Y qué estamos hablando de que se está eliminando el anticipo para personas físicas y para microempresas? Cero. Si una microempresa, una gran cosa. Si una persona física pagaba de anticipo 1.500 pesos mensuales, ahora va a pagar cero. Si una microempresa pagaba de anticipo 150.000 pesos mensuales, ahora va a pagar cero. Si una pequeña empresa pagaba de anticipo un X monto, ahora va a pagar el 40% de eso. Y va a una mediana empresa, va a pagar el 60% de lo que pagaba antes en anticipo. Entonces te estoy hablando, y además, para el emprendedor o la emprendedora que inicia un negocio, 3 años de gracia en el impuesto sobre las rentas. ¿Pero le conviene la reforma? Claro que le conviene la reforma. Claro que le conviene la reforma. O sea, es un paquete equilibrado que viene a resolver problemas de todos y de todas. Ministro Papeliza, me dejó con la curiosidad, porque no era esencialmente mi pregunta, con relación a cómo usted justifica que va a ser mejor el ministerio con la fusión, qué optimización se genera por vía de esa fusión. Eso es una pregunta, y la otra va en el mismo sentido de la de Khalil Michel en cuanto a los estudios de impacto de la redistribución de ese cambio en cuanto a la tributación, y tememos sobre todo no a la clase baja, porque veo que hay incentivos especiales, hay unas asignaciones de salario, aumento de salario mínimo y demás, pero la clase media, muchos critican de que quizá no atienda a un criterio de progresividad a los impuestos como quizás se aspira, para que paguen más lo que más tienen. Bueno, en este último caso, estamos hablando que estamos creando un tramo del impuesto sobre la renta de 27% para las rentas más altas. También estamos eliminando exenciones que eran un incentivo, han sido un incentivo para las personas que tienen recursos y que invierten, que garantizan unas tasas de rentabilidad importantes. Entonces, sí, pero un salario de 200,000 pesos no es un salario para no necesariamente impacta a los sectores de mucho más ingresos. No lo es, pero no tenemos que pesar también el salario de 20,000 pesos. Es el que nos tenía que preocupar un poco más. Pero además el aumento de la carga al 27% tampoco es muy grande. Ahora, el aumento de la carga, estamos hablando del 1% de los contribuyentes que ganan ese monto. El 1% de los asalariados gana ese monto. O sea que estamos afectando a una fracción de esta gente, ¿no? Y protegiendo al tramo más bajo. O sea, le estamos diciendo, contribuye un poco, que el beneficio va a ser mayor para todo el mundo. La otra pregunta que me hiciste en cuanto a la eficiencia que dice que se genera por vía de la fusión. Ok. Señores, el desafío es poner el dinero a valer. ¿Y cómo tú pones el dinero a valer? Tú lo pones cuando tú pones el dinero detrás de un plan. Eso es calidad de gasto. Cuando tú tienes un plan que deriva de una identificación de los problemas, y tú dices, para yo resolver estos problemas, estas instituciones tienen que hacer esto, esto y esto. Y para lograr producir esos productos públicos, como lo llamamos en planificación, tenemos que tener estos procesos, estos insumos y estos recursos. Eso es planificación. Y detrás de eso tiene que venir el dinero. Entonces, lo que hacemos con la fusión es alinear la planificación con el presupuesto. No significa que estando en dos ministerios separados no se haga. Se hace, pero cuesta mucho más. De hecho, el plan original, cuando se hizo la reforma de la administración en la década de 2000, reformas en la administración pública, en la gestión financiera del Estado, y se crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se crea el Ministerio de Hacienda, se aprueba la Ley de Crédito Público, la Ley de Presupuesto, la Ley de Hacienda, la Ley del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Era un solo ministerio. Pero por ciertas razones, se mantuvo separado, y eso ha creado un enorme desafío de coordinación entre el plan y el presupuesto. No es que no se coordine, pero da muchísimo más trabajo cuando tú tienes dos instituciones separadas. Y eso llegó incluso a las instituciones públicas, dentro de las instituciones públicas. La Dirección de Planificación, las famosas DIPI,
direcciones de planificación y desarrollo de los ministerios. Todos los ministerios tienen una dirección de planificación y desarrollo, por un lado, y la dirección de presupuesto por el otro. No se hablaban y no se entendían. Entonces el dinero iba por un lado y el plan iba por el otro. O sea, ¿cuál era el resultado de eso? Que el plan no tenía dinero y el dinero se gastaba sin un criterio de planificación. Con la fusión, a nivel macro, pero tiene que traducirse eso al final a nivel de cada uno de los ministerios, vamos a poner el dinero donde el plan dice, para que el gasto público adquiera mucho más calidad. Entonces el Estado gana con eso. Ministro Pavel, 2 preguntas. Primero, ¿cómo ustedes van a establecer un plan para que la gente que está en el sector informal entre al sector formal, partiendo de esos beneficios de que las microempresas ya no van a pagar anticipo y una serie de beneficios que se anunció en el día de ayer? Esa es la primera pregunta, incluyendo dentro de esos las bancas de apuesta, el sector de juegos de azar, etcétera. Y la otra pregunta es, los pobres y vulnerables ahora van a ser más beneficiados, se le amplía el tema del bono de comida, etcétera, etcétera. Pero la clase media, que coincidencialmente serán los que más pueden, serán los que van a ser cargados, pero sin embargo son los que también tienen la empleada doméstica, tienen el chofer, tienen el transporte escolar, tienen las clases extracurriculares, o sea, tienen una carga importante. ¿Cómo se va a proteger de que ese sector, que es más pudiente, pero asimismo también genera empleos, también genera algún tipo de economía escalada, cómo se va a proteger? Mira, con respecto a la primera pregunta, estamos creando las condiciones para una formalización mucho más fácil, mucho más rápida. La Dirección de Impuestos va a poder de oficio trasladar a contribuyentes que están actualmente en el régimen ordinario al régimen simplificado de tributación, si sus parámetros le dan. Eso significa menos dinero para el Estado, señores, y más facilidad para el contribuyente. Sí, pero vas a ver de 8 millones anuales a 5. Bueno, sí, se hace más estricto porque también tenemos que ir a donde realmente vale. Eso es, cuando tú tienes un parámetro muy alto, pues entonces tú tienes negocios que no son efectivamente pequeños, que están utilizando el mecanismo para beneficiarse. Entonces, la idea es, lo bajamos, pero al mismo tiempo le decimos, DGI, mueve a esta gente que están en el régimen ordinario, pasando luchas con un contable, no sé qué, para hacer la declaración y pagando también impuestos ordinarios. Claro. Pásalo al régimen simplificado, no van a tener que coger esa lucha y van a pagar menos. Eso. Y ustedes que están iniciando, ustedes otros que quieren iniciar un negocio, inicien el negocio, que ustedes van a, no se le va a cobrar el impuesto sobre la renta. Y eso obviamente le permite adquirir crédito, los empleados van a tener acceso a la seguridad social, en fin, tienen los beneficios que genera estar formalizado sin los costos asociados a la tributación, por lo menos en lo que tiene que ver con el impuesto sobre las rentas. Sobre lo de las clases medias, mira, muchos de los costos que carga la clase media es por falta de servicio público. La clase media se resiente de la tributación porque dice, nosotros pagamos y no recibimos servicio público. Ese es el tema que tenemos que atender. Pero no el servicio público para la clase media, para todo el mundo. Entonces, a medida en que tengamos seguridad pública efectiva, reducimos el gasto privado de seguridad pública. No tenemos que gastar tanto en guachimanes, en seguridad privada. En la medida en que el agua fluya, no tenemos que estar continuamente construyendo infraestructuras de almacenamiento y además sufriendo los problemas de un servicio precario, claro. ¿No? En la medida en que tengas unidades de atención primaria cerquita de tu casa, pegadito, no vas a tener que esperar para que te enferme, para ir al especialista que te cobra muchísimo, sino que te va a atender antes de que te dé la enfermedad o cuando esté apenas incipiente, para poner algunos ejemplos, o no vas a tener que pagar tanto en planta de pero energía. Seguimos hablando ahí de los pobres. No, en este caso estoy hablando de la clase media. En el caso de las unidades de atención primaria, el primer efecto va a ser obviamente sobre los pobres, ciertamente, porque es la unidad, el primer nivel de atención para el régimen subsidiado de la seguridad social. Pero por ahí va a venir la unidad de atención primaria para el régimen contributivo. Primero, el efecto de demostración va a ser muy claro sobre el régimen contributivo.
el costo de la atención en salud tendrá que bajar por atención primaria. Y eso va a generar un incentivo, pero al mismo tiempo tendrá que venir la ley hermana de la demodernización fiscal, que es la de la reforma de la seguridad social. Entonces, eso va a beneficiar también a los sectores medios. A ver, hay una serie de cosas que a mí me gustaría que tú me lo explicaras en un lenguaje llano. Por ejemplo, la población, cuando se habla de que el gobierno está tomando medidas, cualquiera que sea, la población espera en sentido general que sean medidas que le favorezcan. Todos los sectores quieren eso. El sector más bajo, el mediano, todos. Los organizados, los industriales, todos esperan que desde el gobierno venga como una solución y que se pueda entender. ¿Cómo tú puedes explicarle a esa población que desde ayer está siendo bombardeada, inclusive a partir del anuncio de las medidas? Por ejemplo, el tema de los $200, que se va a cobrar menos de $200 para la compra por internet, el tema de la baja para cobrar el IPI, que ahora se va a llevar de 8.5 a 5 millones, y eso va a incluir a una clase media bastante también, que se siente ya afectada, y la declaración jurada, lo que ganan de 50,000 pesos para allá. ¿Cómo ustedes van a explicar eso para que la gente como que no se sienta bombardeada por el otro lado diciéndole, los están jodiendo? Ok, empezamos por el tema de los courier. Así en el orden de la pregunta que me hiciste. Mira, el tema es equidad tributaria. No es posible que la pequeña tienda de la esquina de ropa pague local, personal, energía, pague impuestos, cobre y TEBI, y Amazon no. Amazon no paga nada de eso. Entonces necesitamos equiparar las condiciones de uno y de otro. El ministro de Hacienda ayer puso un ejemplo muy claro. Pero déjame ponerte ejemplo. El ministro de Hacienda puso un ejemplo muy poderoso ayer. Que se instaló en la República Dominicana hace 5 años, Forever 21, una tienda famosa de ropa. Que ya se fue también. Y se fue. ¿Y tú sabes cuál fue la razón por la cual se fue? Porque ella no podía competir con ella misma. Oye eso, con ella misma. Porque la gente decía, pero ven acá, yo voy a ir a la tienda a comprar en unas condiciones y voy a pedirlo por envío por courier, lo mismo, más barato. No, yo me voy. Entonces nosotros tenemos que equiparar las condiciones. Se mantiene la exención del arancel, que es un 10%. 20. Para la mayoría de las mercancías es 20%, eso es mercancía terminada. Pero luego, pero que pague ITEBI. O sea, lo mínimo que se le puede pedir es que pague ITEBI para equiparar las condiciones. Es decir, no podemos tener, o sea, el sector comercio, la clase media es la dueña de esos sectores de comercio, está en condición de ventajosa frente a la competencia, frente a la oferta externa, porque tiene un tratamiento administrativo especial. Yo no veo ninguna razón por la cual dar un tratamiento administrativo especial a estos grandes proveedores globales de mercancía, ¿no? Eso en cuanto a los couriers. En cuanto al IPI, miren, la verdad es que la exención del impuesto a la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana es muy alta. Son $175,000. Y en México es 30,000, en Costa Rica igual. Andan por entre 30 y 45,000 las exenciones del impuesto a la propiedad. Y nosotros tenemos que reducir ese monto. Estamos planteando bajarlo de 9 millones a 5 millones, que estamos hablando todavía de un monto de $100,000, de un poquito menos de $100,000. Sigue siendo... Lo que pasa es que se oye mucho el monto, pero ¿qué cuesta? ¿Cuál es el inmueble? ¿Y quién tiene el inmueble en manos? Que cuesta 7, 8 millones de pesos. La vivienda de 7, 8 millones de pesos. Pero tú no vas a pagar... No, pero perdón. Adelante. Quisiera que pudiéramos reflexionarlo. La vivienda, y te estaba hablando uno que va a tener que aprobarlo, sin que me guste.
Ahora, el tema está en la reflexión, que es lo que le he dicho otras veces, inclusive al propio jefe de todos nosotros, en tu caso y en mi caso, de que tiene que haber reflexión primero y tener concienciación de eso. Esa misma familia clase media es la que va a tener que pagar ese IPI a partir de ahora, porque el que tiene un inmueble de 7, 8, 9 millones de pesos no es ningún rico. Ningún apartamento de rico cuesta 9 millones de pesos, para ver. El apartamento promedio bajo es un apartamento de 8, 9 millones de pesos. Quizás una vivienda en la Florida de $400,000 es una gran vivienda. Un apartamento en este país de $400,000 no es un gran apartamento. Entonces, esa familia entrará a tributar IPI. Esa familia entrará, sobre todo los jóvenes, empezará a tributar por el courier, porque ¿quiénes son los que más compran por courier? Las personas que tienen 60, 70 años, 55 años de edad son menos usuarios de esa compra. Cuando tú verificas quiénes compran a través de la compra de los $200, son los muchachos sobre todo. Ese es casi un derecho adquirido de los millennials. Igual, tú tienes también que esa misma familia va a pagar el IPI, va a pagar el impuesto de los $200. Esa es la misma familia. Entonces, de un día para otro, tú le estabas diciendo muchas cosas a esa misma familia. Mira, en el caso del IPI, te digo, si el apartamento cuesta 7 millones, tú vas a pagar la diferencia, el 1% sobre la diferencia entre 5 y 7 millones, que es 20,000 pesos. O sea, tampoco es que estamos hablando de que va a pagar sobre los 7 millones, 70,000 pesos, va a pagar la diferencia, 20,000 pesos. Ahora, se pueden discutir alternativas. Nosotros mismos en el gobierno hemos discutido alternativas, escalas. O sea, tampoco es que... O sea, hay espacio para bueno, ¿qué se puede pensar? Pero tenemos que defender que el IPI es el impuesto por excelencia, progresivo por excelencia. Porque ¿cómo se tiene la riqueza? ¿Se tiene financieramente o se tiene en propiedad inmobiliaria? Tenemos que ir detrás de la riqueza inmobiliaria. Ahí es que digamos los grandes perceptores de riqueza, los grandes tenedores de riqueza tienen su riqueza. Bueno, hay que grabarla y que formen parte y que podamos trabajar en un proyecto colectivo y equitativo. Mira, y finalmente sobre la declaración jurada también es eso. Ahora se va a aglomerar todos los ingresos y todos los recursos que tú recibas, tú lo haces una única declaración y ya no va a ser que los intereses, las ganancias financieras paguen un 10% y el salario pague un 25 o un 27%. No puede ser, no debe ser. No debe ser que los salarios paguen más que la ganancia financiera. Los dos son renta y los dos tienen que estar grabados igualmente, por supuesto, con las exenciones o las deducciones del lugar, es decir, hasta un cierto monto está exento y a partir de ahí es que empieza a pagar por tramos. Pavel Isa, agradecemos esta hora que nos ha dedicado, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pero ante todo un economista, un docente, un investigador y que sabemos pues puede argumentar y razonar este tipo de políticas como lo ha hecho durante esta hora. Vamos a la pausa, venimos con más, vamos a tener hoy en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, varios invitados, especialistas, servidores públicos, hablando de este tema y desde los distintos puntos de vista y las intenciones, obviamente, de hacer uso de esta enorme masa que se pretende fiscalizar en políticas públicas de beneficio a la ciudadanía. Pausamos y volvemos. Este es el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo.